Buenos días, bienvenidos a Comprensión de los Tiempos y hoy estamos en nuestra segunda sesión con el pastor Kyle Bauer, consejos prácticos de liderazgo en la vida de un pastor. Así que vamos a dar la entrada al pastor Kyle Bauer y a todos los asistentes, bienvenidos. Muy buenos días todos. Es un placer estar aquí de regreso con ustedes y también tenemos un panel de 6 otros pastores y no quiero tomar todo el tiempo, solo voy a hablar de unos asuntos del corazón, tal vez por una media hora y luego quiero que ustedes también escuchen de estos otros pastores que tienen mucha sabiduría que brindarnos también. Entonces, bienvenidos. Vamos a comenzar en oración. Señor Jesús, nosotros te damos la bienvenida en este tema hoy. Señor, que estés con nosotros. Guíanos por tu Espíritu Santo. Ayúdanos a entender las cosas que tú quieres que entendamos. Señor, abre nuestras mentes, abre nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar esta mañana con una pregunta que alguien hizo la semana pasada que no tuvimos tiempo para contestar. Pero esta pregunta también nos va a llevar hacia otras cosas y al final de cuentas lo que es cuidar del corazón de uno. Así fue la pregunta. Dice Pastor Kyle, así, ¿cómo sabemos cuánta gasolina tiene el carro en el tanque? ¿Cómo sabe usted que su tanque está lleno y cuáles son las señales que no lo está? Buenísima pregunta. Y eso tiene que ver con cuidar de uno, cuidar el corazón y cuidar de su tiempo con el Señor. Primero, yo sé cuando mi tanque se está acabando, cuando ya estoy de malas, estoy malhumorado, ya estoy, pero sabes, más que solo las señales, es las cosas que he sido negligente en hacer, más que todo de lo que acaba uno. Porque la Biblia dice en Salmo capítulo 16 que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Cuando estamos conectados con el Señor y estamos haciendo caso a las cosas que Él nos dijo que hiciéramos, nosotros vamos a encontrar que tenemos fuerzas. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio, tal como son sus días, así serán sus fuerzas. Jesús dijo, ven a mí todos los que están cargados y les daré descanso. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo soy de la creencia de que estamos viviendo y trabajando de una forma que nos vamos desgastando, lo estamos haciendo incorrectamente. No es decir que no necesitamos descanso, claro que sí. Sí, uno hay que cuidar su dormir, cuidar su dieta, cosas básicas para el ser físico, pero es muy fácil de que el trabajo y la iglesia abarque toda la vida y consuma toda la vida. Es fácil, especialmente si uno es pastor o si uno es un líder dentro de su iglesia. Es muy fácil para que eso suceda. Y también yo he llegado a entender, o sea, yo tengo una iglesia bilingüe, hacemos servicios en español, tanto como en inglés. Y yo he llegado a entender del pueblo hispano que yo tengo el privilegio de pastorear, que son trabajadores. O sea, y muchas veces hallamos la identidad en nuestro trabajo. Por ejemplo, si tienes una hija y ella te quiere presentar a un muchacho, ¿cuál es la primera pregunta que se hace? Es, ¿trabaja? O sea, es el trabajo, casa, carro y trabajo. Son las cosas primordiales de la vida de uno. Trabajo, trabajo, trabajo. Y no hay cupo para la pereza.
Y especialmente cuando decimos, hey, estamos trabajando para el Señor, estamos trabajando en la iglesia, estamos avanzando el evangelio. Puedo descansar cuando yo haya muerto. Y eso suena muy bonito, pero eso no es bíblico. Trabajar sí es, pero trabajar hasta la muerte no. ¿De dónde saco eso? Primeramente lo saco en los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos, cuando Dios los estaba dando, dio referencia a la misma creación. 6 días trabajarás y un día descansarás. No estoy totalmente seguro cómo lo es en Latinoamérica, porque yo he vivido ahí muy poco. Yo vivo en los Estados Unidos, pero el ritmo de vida de los Estados Unidos es trabajar, 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 y luego una semana o 2 semanas de vacación. Y luego regresamos al trabajo, trabajar, 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 todo el año, y luego una semana de vacaciones. O tal vez un día libre aquí, un día libre allá. Pero eso no es el ritmo de vida que Dios estableció. Él estableció, nos dio la pauta en su misma creación. 6 días hizo su trabajo y un día descansó. Y eso es lo que él señaló cuando estaba dando los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos nosotros los tomamos muy en serio como cristianos. O sea, bien lo sabemos. No tendrás otros dioses, no harás ídolos. Honrar a tu madre y padre, no robar, no mentir, no codiciar, no matar, no hacer otras imágenes, todas esas cosas. Pero me parece que muchas veces tomamos como nada más una sugerencia el mantener o cuidar del sábado. 6 días trabajarás, un día descansarás. Pero uno tiene que recordar que Dios lo puso en los 10 mandamientos, pero nosotros lo consideramos una sugerencia cuando no lo es. De líder o de pastor, quiero que pienses en esto por un segundito. ¿Qué pasaría con tu pastorado o qué pasaría con tu liderazgo si tú fueras a engañar a tu esposa o tu esposo? No, pues lo perderías. O si tú fueras a robar de las ofrendas de la iglesia y te descubren. No, pues pierdes tu liderazgo, pierdes tu pastorado. ¿Qué tal si matas a alguien? ¿Qué tal si haces un ídolo? ¿Qué tal si pones a otro Dios en tu vida? No, pues perdemos el lugar. Pero ¿cómo te vería la gente si no tomas tu día libre del sábado? ¿Sabes lo que diría la gente? Oh, mi pastor es un trabajador. Hasta merece un aumento por trabajador. Hasta queremos halagar y premiar el quebrantamiento de uno de los mandamientos. Y lo alcolchonamos con bonitas filosofías y hasta otros versículos bíblicos. De que no, pues hay que trabajar mientras sea el día, porque viene la noche, ¿verdad? Entonces hay que trabajar y como dije hace un momento, puedo descansar cuando yo haya muerto. Pero Dios no creó la vida así. Nosotros hallamos como nobleza en desgastarnos, de trabajar hasta que ya el cuerpo y la mente ya no den más. Y eso es cuando uno va mirando que su tanque se va acabando. Uno es más vulnerable y más expuesto a cosas pecadoras. A querer tirar la toalla, cosas pecadoras, vicios y adicciones surgen más cuando uno no está viviendo de acuerdo a como Dios lo dijo. E ignoramos mucho este mandamiento de
tomar un día libre. ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo habrá puesto así? Yo creo que por algunas razones. Número uno, es porque nosotros necesitamos descanso. Dios sabe cómo nos creó y sabe lo que más necesitamos. Entonces, lo que necesitamos trabajar. Necesitamos jugar. De niños, mira, los que tenemos niños, tal vez los que están escuchando, tal vez ya tienen sus niños más grandes. Pero si tienes niños chicos en la casa, solo recuerda cuando los niños eran chiquitos, de ponerlos a trabajar y hacer sus estudios todo el día, todos los días, sin descanso y sin recreo. No, eso hace un niño miserable. El niño necesita salir a jugar. Y sabes que también los adultos. El sábado nos permite jugar, nos permite descansar, nos permite desconectar de lo rutinario, de lo cotidiano y nada más descansar la mente, el cuerpo y pasar tiempo con la familia, tiempo en diversión y pasar tiempo con el Señor también. Número dos, ¿por qué el sábado? Es porque nos recuerda de que el mundo no gira en torno a nosotros. ¿Sabes lo que va a pasar el día en que tú mueras? El sol va a volver a salir y también habrá trabajo deshecho. El día en que yo muera y tú mueras, que todos muramos, habrán cosas en nuestras vidas que aún quisimos realizar. Pero el mundo sigue girando, el sol va a salir otra vez. El mundo no gira en torno a nosotros y el sábado nos recuerda de eso. Yo veo el sábado como el dar el diezmo, de que doy al Señor el 10% y yo veo que Dios hace más con mi 90% que yo puedo hacer con mi 100%. Dios hace más cuando yo le honro a Él. ¿A poco no podemos pensar de nuestro tiempo de la misma forma? Tal vez el Señor puede hacer más con 6 días, 6 días de trabajo que tú puedes hacer con 7 días de trabajo. Es honrar al Señor con el dinero, honrar al Señor con el tiempo, tanto honrar al Señor con el cuerpo y la mente. Y decir, Señor, el mundo no depende de mí, depende de ti. Yo soy tu humilde siervo y yo voy a apartar ese tiempo para disfrutar de la vida que tú me diste. Y yo igual que con el diezmo, cuando uno da, Dios respalda, Dios hace milagros, Dios es fiel a su palabra. Y cuando nosotros también igualmente damos del tiempo que Él dijo que diéramos, vamos a mirar su fidelidad. Acuérdense de Salmos 16:11, lo cité hace un momento, de que en tu presencia hay plenitud de gozo y a tu diestra delicias para siempre. Si no estás viviendo con el Señor en una manera que estás experimentando ni su gozo ni sus delicias, sugiero que lo estás haciendo mal. Si ya llegó a ser una tarea, un quehacer, si ya llegó a ser una carga, no lo estás haciendo correctamente. Dios no nos creó para ser burros de carga. Nos creó para ser hijos e hijas que disfrutaremos de su presencia, aún en medio del mundo en que vivimos, aún en medio de todo el trabajo que tenemos que hacer, aún en medio de criar niños, pastorear iglesias, servir en iglesias, trabajar para ganar una vida, pagar el alquiler y todo lo que hay que hacer en la vida. Eso, aunque hay mucho que hay que hacer en la vida y muchos cargas encima, la carga que el Señor nos da no es pesada y sus manos son más fuertes que las nuestras. Y en su presencia hay gozo y a su diestra delicias para siempre.
Y es mi creencia que el Señor nos creó para vivir en este gozo y delicias, aún en medio de todo lo que hay que hacer. Entonces hay que cuidar el corazón, cuidar la vida, cuidar lo que Dios está haciendo en nosotros, cuidar nuestra vida de adoración, porque nuestra adoración tiene que ver con lo que acabo de decir del sábado y llenar este tanque de la presencia del Señor. Quiero hablar un momentito más y luego lo vamos a abrir a los otros pastores. Quiero hablar un poquito más acerca de honrar al Señor con nuestra adoración. Eso mantiene nuestro tanque lleno, nos guarda el corazón y pone el enfoque en donde necesitas ser. Quiero que nos demos cuenta, recordemos por un momento de los israelitas frente al monte Sinaí. 50 días después de la liberación de Egipto, ellos llegaron al monte de Sinaí, que sería en Pentecostés. En Pentecostés tradicionalmente es cuando Dios dio la ley. Entonces, 50 días, Pentecostés significa 50 días. Entonces, del Éxodo a Pentecostés, 50 días, ya están enfrente del monte Sinaí. Y luego de ahí, Moisés sube la montaña por 40 días. Entonces, estamos hablando 50 más 40, 90 días, 3 meses. Solo tienen 3 meses de haber salido de Egipto, haber visto todos los prodigios del Señor y de haber hecho un pacto con el Señor. Ahora Moisés está en la montaña y ellos dicen, no sabemos qué pasó con este tipo Moisés. No sabemos dónde está. Tal vez Dios lo mató. Dios está en la montaña reuniéndose con Moisés, dándole la ley. Y ahí está todo el pueblo al pie de la montaña y ellos pierden vista del Señor y pierden vista de su pastor, de su líder, Moisés. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, no sabemos qué pasó. Entonces, no sabemos dónde está Dios, no está Moisés, dónde está Moisés. Entonces, necesitamos ver algo. Entonces, imploraron al Aarón para hacerles un becerro de oro, algo que podían ver, que podían palpar, algo que les daría algo de consolación. Y no es que estaban tratando de reemplazar a Dios, es que querían tomar una imagen para ser como intermediario entre ellos y Dios, porque después de formar el ídolo, Aarón dijo, vamos a tener una fiesta, un festival para el Señor. Ellos querían ver, pero lo hicieron en la imagen de su vida pasada. Lo hicieron en imagen de lo que más les consolaba, lo que más les parecía mejor. ¿Y saben cómo se hacen los becerros de oro? Se hacen los becerros de oro por el miedo. Eso es donde comienzan. No sabemos qué pasó con Dios. No sabemos qué pasó con Moisés. Necesitamos algo. No sabemos qué va a pasar con nosotros ahora. Necesitamos algo. Entonces, y algo bien chistoso en ese pasaje es que Aarón dijo, ok, denme sus aretes de oro. Entonces le dieron sus aretes de oro. Y cuando Moisés bajó de la montaña y quiso reprender a Aarón, Aarón dijo, ay, yo no sé qué pasó. Me dieron sus aretes de oro, yo los aventé al fuego y ¡pum! Salió este becerro de oro. Órale, yo no, ¿cómo se le ocurrió a Aarón de decir eso y que Moisés iba a decir, bueno, pues tiene razón? Se me hace que Moisés dijo, Aarón, mira, yo nací en un jueves, pero no fue el jueves pasado. Bueno, así, eso es lo que dijo. Entonces, pero lo hicieron basado en el miedo de que yo no sé qué está pasando con Dios, yo no sé qué está pasando con Moisés. Entonces necesitamos algo que podemos ver. Lo hicieron por miedo, pero cuando el miedo es el centro de la vida, el miedo se convierte en la autopreservación.
Tengo miedo de que Dios no va a proveer, tengo miedo de que Dios no vaya a llegar a mi vida, a ayudar a mi familia, lo que sea. Entonces, yo necesito hacer algo pasar. Si Dios no lo va a hacer, yo tengo que hacerlo. Entonces, tomamos medidas y pasos para autopreservarnos. Y la autopreservación llega o se convierte en puro egoísmo. No sé cómo fue en sus países durante la pandemia, pero aquí en los Estados Unidos lo que pasó cuando nos encerraron en las casas, todo el mundo llegó a las tiendas, a los mercados y comenzaron todo el mundo a pelear por el papel higiénico. No sé si lo hicieron en sus países, pero en mi país así hicieron. Fue una locura, porque no sabemos cuánto va a durar, no sabemos qué está pasando, no sabemos si vamos a morir, no sabemos cuántas semanas o cuántos meses o cuántos años, pero necesito autopreservarme. Y ya llegan a la tienda y pleitos por todos lados por el papel higiénico. Imagínate si hubiera escasez de comida o agua. No, eso ya no es de pleito, eso es de matar los unos a los otros. Pero eso es lo que pasó con el becerro de oro. Miedo a autopreservación, a egoísmo. Ellos hicieron y moldearon, formaron un ídolo de acuerdo a sus preferencias, de acuerdo a sus deseos. ¿Y sabes lo que un becerro de oro te permite hacer también cuando es en tu imagen, de acuerdo a tus preferencias, de acuerdo a tus miedos? Un becerro de oro te permite entregarte totalmente a tus perversiones preferidas. Porque dice que hicieron un festival delante de este ídolo. ¿Y qué hicieron? Dice que los hijos de Israel se levantaron a jugar. La palabra en el hebreo jugar tiene un entendimiento sexual. Entonces ellos se entregaron a la lujuria delante de este ídolo, que era a su preferencia, basado en sus miedos y sus quereres. La Biblia dice, que ya lo he citado 2 veces, en tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Y cuando yo no estoy viviendo de acuerdo a las cosas que Dios nos mandó, nos ordenó que viviéramos, que va a producir este gozo y estas delicias en su vida, tenemos que formar un ídolo que nos va a dejar hacerlo nosotros. Y escúchenme, esas cosas del sábado y el becerro de oro están entretejidos. De que no estoy viviendo la forma que el Señor me dijo, no estoy hallando gozo en su presencia, no estoy probando de las delicias a su diestra, ni en su presencia, ni en el trabajo que me dio. Ya me llegó a ser una carga y más que nada que no estoy viviendo a la manera que Él quiere. Entonces ya estoy harto, estoy cansado. Entonces, si Dios no me está proveyendo eso, yo necesito proveerlo para mí mismo. Y yo creo que una de las mejores maneras de evitar los becerros de oro en nuestras vidas es simplemente vivir de acuerdo a como Dios nos dijo que viviéramos. Como que Dios sabe lo que está haciendo. Tomamos el día libre, guardamos su palabra, tomamos tiempo en su presencia. Y no tiempo en su presencia para tener una prédica. Tiempo en su presencia para adorarlo, para amarlo, para unirnos a Él, para gozar de su presencia, para poner todo trabajo al lado. Pero abandonamos estas cosas. No, tengo mucho trabajo que hacer, así que no tomamos un día libre. Tengo mucho trabajo que hacer, entonces no pasamos tiempo en su presencia.
Tengo mucho trabajo que hacer, así que no leemos su palabra y no la estamos guardando en el corazón. Tengo mucho trabajo que hacer, entonces ya no hallamos gozo con los hermanos en la iglesia. Ya tengo mucho trabajo y todo basado en el trabajo, 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 trabajo. Y Dios dice, alto, alto. Ese es cuando el tanque comienza a desgastarse y ya no hay nada de gasolina allí. Y Dios tiene una mejor forma de nuestra vivir, de nosotros vivir. Dios sabe lo que el ser humano necesita y Dios está dispuesto a suplirlo. Dice el Salmo 145, tú abres tu mano, los ojos de todos en ti esperan y tú les das comida a su debido tiempo. Tú abres tu mano y satisfaces los deseos de cada ser viviente. Dios puede satisfacer, pero cuando nos creemos demasiado importantes y demasiado ocupados para tomar ese tiempo para sostenernos de su mano, comenzamos a sostenernos de otras cosas. Y esas cosas nunca van a satisfacer y siempre nos van a llevar hacia un becerro de oro. Entonces, con eso, o sea, tengo más notas de qué hablar, pero quiero tomar unos momentos de escuchar de estos otros 6 pastores, de los panelistas, en cuanto a lo que acabo de desarrollar sobre esta última media hora. Quiero escuchar sus observaciones, sus opiniones, la comprensión que el Señor les ha dado a lo largo de su vida ministerial que puede compartir con nosotros. Entonces, bienvenidos panelistas. Voy a comenzar con mi amigo José Luis Paz. Hola a todos. Gracias, Pastor Kyle, por esta enseñanza. Creo que es muy importante la parte del descanso, como lo has planteado. Creo que nosotros en nuestra vida ministerial, en algún momento nos olvidamos de lo que es realmente el descanso y a dónde caminamos sin hacer este tiempo de descanso como una disciplina espiritual para nuestra vida. Pero más allá de eso, creo que nosotros no lo hacemos o no lo vemos en nosotros mismos y le pasamos al pueblo de Dios la misma carga del querer hacer y hacer y hacer y no descansar, como tú decías, que sobre todo nosotros los latinos vivimos como una recompensación de porque trabajamos muchísimo, Dios nos va a bendecir, ¿sí? Y es algo que viene culturalmente en nosotros, que debemos desarraigarlo poniendo el corazón delante del Señor y escudriñarlo para que podamos recalcular, ¿sí? Y tomar muy seriamente el tiempo de descanso, porque no descansamos nosotros, ponemos la carga en el pueblo del Señor y ellos adoptan esa misma figura porque su pastor lo está haciendo y piensan que está bien. Entonces, definitivamente, cuando nosotros no descansamos, cuando nosotros no tomamos este tiempo para estar con el Señor, eh, pues empezamos a crear idolatrías en nuestra vida para suplir la necesidad de ese Dios y nosotros nos convertimos en nuestro propio Dios sin querer, ni siquiera nos damos cuenta de eso porque la adoración por el medio del descanso se pierde. Entonces creo que pues esto habla de que necesitamos parar, recalcular, ¿sí? Y revisitarnos, ¿sí? En el día a día para ver cómo podemos nosotros realmente ser de impacto, ¿sí? Cómo realmente nosotros vivir en la ética y en la moral, ¿sí? Basada en la palabra de Dios para nuestra vida, viviendo una vida, un estilo de vida correcto,
delante de Dios, ¿sí? Porque lo perdemos fácilmente por la falta de descanso. Gracias. Sí, y con lo que acabas de decir, José Luis, de que cuando uno pierde conexión es cuando cosas malas suceden. Ponlo en términos de un matrimonio. Cuando comienzan otras tentaciones o cuando es cuando uno se aleja y no pasa tiempo con la pareja para mantener la unidad y la unión. Correcto. Cuando uno comienza a querer desviarse y llega al Satanás para poner una tentación y hacer fracasar el matrimonio. Pero cuando uno está pasando tiempo, se mantienen fuertes y unidos. Amén. No es diferente con el Señor. Así es, definitivo. Y si uno no saca esa prioridad en la vida de uno, pues lo otro es que tal vez uno no lo ve, pero la gente lo ve. Sí. La falta de ir a la presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Pues no, la verdad que muy interesante este tema y me hace pensar en una palabra que Dios habla en Jeremías 2:13 cuando dice: dos males ha cometido mi pueblo, ya me han dejado a mi fuente de agua viva y han dado para sus cisternas rotas que no retienen agua. Y creo que, pues viendo esa relación entre descanso, adoración, el tanque vacío, lleno, creo que a veces es total que dejamos de recibir de la fuente correcta y empezamos a cavar cisternas rotas que no retienen agua o a tratar de tener nuestra ansiedad en cosas que no llenan. Pensaba como un carro, que era como la ilustración que se ponía, el tanque lleno, vacío. Aquí en nuestro país a veces se habla de estaciones de servicio donde venden el combustible rendido con agua, con otras cosas, y es un combustible que no da el mismo rendimiento que el combustible, pues tal, bueno. Y a veces nosotros espiritualmente estamos rindiéndonos con cosas que creemos que nos van a saciar, pero no son las que correctamente llenan el tanque para avanzar en la forma que tenemos. Y me llamaba mucho la atención, pues Kai ponía como este paralelo entre el pueblo de Dios allí con la situación del becerro de oro, pero también relacionada a esa idolatría con el descanso. Y creo que hay un punto interesante nuestro que a veces nos lleva a querer trabajar y trabajar y trabajar y como tener excusas que tenemos que hacer y hacer. Y es que a veces vivimos bajo la mentalidad de esclavitud y no de hijos. Y creemos que hay que trabajar y trabajar porque es que tengo que hacer. Y ese era el pensamiento del pueblo de Israel. Habían salido de la esclavitud y ahora descansar en Dios y aprender a depender de Dios les era difícil porque ellos venían acostumbrados a que tenían que trabajar y hacer, y que venía pues golpes, castigos si no hacían, si no trabajaban, si no producían. Ahora aprender a depender de Dios era el punto interesante de sus vidas y era ser llamados a la libertad. Creo que a veces nosotros, en nuestro rol de pastores y líderes, estamos atados a la esclavitud que tenemos que hacer porque eso es lo que produce los resultados. Y se nos olvida depender de Dios porque esa es la parte que estamos siendo trabajados como hijos y es la libertad a la que Dios nos ha llamado. Y cuando no vivimos en esa libertad, Dios se cree que caemos, lo que pasa es en el miedo. Y el miedo es lo que nos lleva a que tenemos que hacer y se nos vuelve una esclavitud, se nos vuelve una idolatría y dejamos de depender de Dios como la fuente, la esencia de todo. Y hasta pensaba, Jesús dijo, y hablaba de los asalariados, hablando del pastor, el buen pastor, menciona a los asalariados y a veces perdemos hasta el punto de la bendición que Dios nos ha dado al estar en el ministerial y se nos convierte meramente en trabajo, volvemos asalariados, dejando de descansar en el Padre y en disfrutar lo que hacemos. Excelente. Muy buenas observaciones de las cisternas rotas, de que no contienen agua porque no fueron cuidados y la gasolina mezclada con agua que no da el mismo rendimiento. Eso es muy, muy buenas observaciones. Gracias, pastor. Pastor Diego. Sí, Pastor Kyle. Mencionaste ya terminando que
cuando nos creemos demasiado importantes, enfocados en las cosas, no nos damos cuenta que eso no nos va a satisfacer. Y yo creo que he estado en ese momento, en varias etapas de mi vida en el ministerio, en donde he estado más pendiente por el hacer que por el ser, más pendiente y más preocupado por la iglesia del Señor que aún preocupado por mi familia y por mí mismo. Entonces, al escucharte esto, recuerdo que en varios escenarios nos han enseñado y ha sido como una exhortación a mi corazón que ninguno de nosotros, yo no soy irreemplazable. No, de ninguna manera soy tan importante como para que alguien no pueda hacer lo que estoy haciendo el día de hoy. Y al reflexionar en eso y recordarlo, entonces vuelve una exhortación a mi corazón como lo que has mencionado hoy y que me impactó en estos últimos instantes cuando estabas terminando tu intervención, porque entonces recordé una palabra que le da el apóstol Pablo a Timoteo, que dice que ten mucho cuidado de cómo vives. Y este es un gran consejo. Y luego dice, y de lo que enseñas, lo que me hace pensar que si no tengo cuidado de cómo vivo, probablemente entonces voy a descuidar lo que enseño. Pero me gusta mucho más cómo lo afirma porque luego dice, mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y de los que te oyen. Y entonces hoy yo entiendo que necesito aplicarlo a mi vida, necesito aplicarme a la palabra de Dios, no solamente reflexionar, no solamente encontrar que hay áreas en las cuales quizás yo estoy enfocándome en las cosas o en el qué hacer, sino que debo de verdad aplicarlo, que esto funcione para mi vida, que esto camine en el día a día, porque de esa manera entiendo que voy a ser fiel a Dios, no solamente en el ministerio, en el qué hacer, sino también voy a ser fiel a Dios al cuidar de mí mismo, manteniéndome firme en lo correcto, teniendo claras las prioridades que Dios nos ha dado en su palabra. Así que es para mí un reto hoy poder escuchar, atender lo que están diciendo los pastores y llevarlo a la práctica en el día a día. Esa es como mi manera de hoy asimilar lo que he escuchado en este tiempo. Excelente. Y ese es el reto para cada persona. Cada persona es tan, es de una tentación tan grande de regresar a esta teología de obras que yo creo que Edward lo estaba diciendo, una teología de obras, que mi salvación es gratis, pero tengo que ganarme todo lo demás. Tengo que ganarme el favor del Señor y mostrarme aprobado para que Dios me siga amando. Y no es cierto, ya tienes su amor, ya lo tienes. No hay nada que puedas hacer para que Él te ame más. Entonces, trabajar duro, sí. Trabajar hasta matarte para que Dios te ame más, no. Entonces, Pastor Arlex. Ok, bueno, me fascina cómo lo llevas en su presencia hay plenitud de gozo. Cuando uno ve lo que, la pregunta que surge en mi mente es, ¿qué hizo Dios cuando descansó? ¿Sí? Y lo que vemos es que Él evaluó su obra y dijo, esto es bueno, esto es bueno. Y porque a veces la gente, he oído el término, a veces un poco da como una idea un poco errada de que Dios estaba cansado después de hacer el mundo. Y no, Dios no estaba cansado después de hacer el mundo. Dios se deleitó, su séptimo día, se deleitó en la obra que Él hizo.
Y esa es la invitación que Dios nos hace. No, usted puede trabajar 24/24, pobre de su vida y pobre de su familia, pero Dios lo que nos invita es a deleitarnos en lo que Él está haciendo. ¿Sí? Entonces, no es ahora, si usted se deleita en su casa, con su familia, wow, ¿sí? Por otro lado, también creo que confundimos la presencia de Dios con el oficio que tenemos que hacer. Nos toca hacer una prédica, nos toca pagar impuestos, consignar y todo esto, y creemos que todo eso es la presencia del Señor. Si yo estoy cocinando, es la presencia del Señor. Si yo estoy haciendo esto, la presencia. No. Creo que en un momento que Dios está diciendo, hey, frena. Y siempre digo, o tú frenas o Él te frena. Y a veces nos frena en una cama. A veces nos frena en una depresión. Pero vas a frenar, tranquilo, tarde o temprano. Vas a encontrar un límite en las cosas. Y después de ese límite vas a mostrar que Dios está. Y claro, hay un deseo de autoplacerse, hay un deseo de decir, esta es la obra que yo he hecho. Todavía queremos tomar el puesto de Dios y deleitarnos en la obra que nosotros hemos hecho y evaluarla y decir, bravo, esta es la obra. Ya, es un tema muy delicado. Sigo diciendo que estos temas que parecen aparentemente sencillos, wow, hay de dónde escarbar. Lo dejo ahí tengo otros comentarios, pero voy a dejarlo hasta ahí. Creo que es un buen punto para dejarlo. Excelente. Deleitar en la obra que se hizo, tomarlo como recompensa. Y sabes lo que, Pastor Alex, lo que me vino a la mente cuando usted estaba hablando, que cuando a veces mi esposa en la casa, que quiero hablar con ella, y ella es la persona que siempre tiene que estar trabajando. A ella le dificulta descansar y le tengo que obligar a descansar. Y le digo, hey, quiero como abrir mi corazón a ti, quiero hablarte. Y me dice, pues yo te estoy escuchando mientras está trabajando. Yo te estoy, no, no, mírame, quiero tu atención. No quiero que andes, trabaje mientras te estoy abriendo mi corazón. Pero ¿cuántas veces Dios quiere abrirnos su corazón? Y estamos, sí, Señor, te estoy escuchando, mientras. Y Dios dice, no, mírame, pasa tiempo conmigo y enfócate solo en mí. Y yo creo que me recordaste de eso mientras estabas hablando. Pastor Manuel, su micrófono. Ok, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias de antemano, Pastor, por la enseñanza. Y quiero señalar varios puntos. Uno, me pareció genial, descansar nos recuerda que el mundo no gira alrededor de nosotros. Y es que a veces nuestro mayor ídolo en el liderazgo es lo que hacemos, ¿no? Me gustó mucho esa conexión entre el diezmo y el día de descanso, ya que me trajo a la mente el hecho de cuando los israelitas salían en el desierto y recogían el maná y tenían que confiar que Dios iba a proveer al día siguiente, ¿no? Y a veces ahí está el tema, es un tema de confianza en lo que Dios está haciendo y lo que va a hacer. A veces no dejamos, mejor dicho, no nos detenemos a descansar para ver qué es lo que Dios está haciendo. Estamos inmiscuidos en lo que nosotros estamos haciendo y no dejamos a Dios trabajar en nuestra vida. También quiero remarcar el punto de los becerros de oro se hacen por el miedo, ¿no? Eso también me pareció genial. Pero el oro, allí hubo una transformación, ¿no? Y el ídolo puede ser un reflejo de nuestro temor o nuestras carencias, ¿no? Ya que ellos lo hicieron la transformación ahí, cuando la verdadera adoración para Dios es que nosotros seamos transformados. No lo que nosotros hacemos, sino lo que Dios hace en el proceso de nuestra vida, mientras que Él está trabajando en nuestro corazón. Y a veces también no nos detenemos a ver eso, qué es lo que Dios está haciendo en mí, si no estoy más enfocado en qué puedo hacer por los demás. Es bueno, es importante, pero tiene su lugar, ¿cierto? La adoración es entregarle nuestra vida a Dios para ser transformada. Y eso es lo que nos cuesta.
muchas veces. Por eso nos llenamos la agenda, por eso estamos de aquí para allá, lo tapamos con un montón de cosas, pero allí también es ese temor que tenemos de soltar muchas veces, y por eso no, yo lo tengo que hacer, yo tengo que estar ahí, y es ese pequeño ídolo que tenemos dentro de nosotros que nos dice, oye, tú tienes que estar ahí, tú lo tienes que hacer, y ese es el pequeño yo soy que hay que matar, ¿no? Para que se cree el gran yo soy. Entonces, adoración no es hacer, sino ser. Adoración es todo el tiempo que estoy rendido a Dios. La palabra holocausto significa todo quemado. Entonces Dios quiere que nuestros pensamientos, que nuestras acciones, que todo esté puesto sobre el altar para Él. Y eso es lo que cuesta más, porque no es tan fácil. Y en el hecho del descanso también decimos, no, pero si yo no lo hago, ¿quién lo hace? ¿A quién voy a poner? Entonces, eso es importante, revisar nuestro corazón y para poder obedecer lo que Dios dice y permitir que Él sea quien actúe y no nosotros, ¿no? Nosotros tenemos nuestra parte, pero la mayor parte es la de Dios y tenemos que deleitarnos en lo que Él hace, más en lo que nosotros hacemos. Es como que nos permite, es como el papá que va con el volante y se sienta al hijito en las piernas y el niño cree que está manejando, pero es Dios quien lleva el vehículo, ¿cierto? Es lo mismo. Y esto también va a redundar en lo importante que lo mencionó José Luis, lo importante que mejor dicho, la importancia o que nos demos cuenta de la importancia de lo que nosotros estamos reflejándole a la congregación, qué es lo que le estamos modelando, porque lo que nosotros hacemos, la gente lo va a repetir. Entonces eso es relevante. Excelente, excelentes observaciones, Manuel. Y mientras estaba hablando, me llegaron esos versículos de deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de su corazón. Y eso no es, échate una oracioncita, el Señor es el Santo Claus y que te va a dar todo lo que quieras. No, pero eso va en conexión con busca primeramente al reino de Dios y su justicia y luego todo lo demás se hará de añadidura. O sea, todo lo demás en tu vida se va a ordenar cuando Dios es primero y te deleitas en Él y los deseos de su corazón que para nosotros los deseos más grandes de nuestro corazón es hacer la voluntad del Señor y ver lo que Él quiere hacer en y a través de nuestras vidas. Y dice, yo lo voy a hacer, pero tienes que deleitarte en mí primero. Yo voy a ordenar todo lo de tu vida, pero busca primeramente a mi forma recta y justa de vivir y luego se acomoda todo lo demás. Y en estos dos versículos, junto con todo lo que se ha dicho hasta ahora, es, Señor, tú primero, me deleito en ti, te busco a ti. Y vemos que el Espíritu Santo hará solo lo que el Espíritu Santo puede hacer. Y yo soy hijo de pastor, mi abuelo era pastor, mi papá era pastor. Y ellos eran hombres rectos delante del Señor. Pero yo también miraba cuántas horas trabajaban y yo recuerdo de niño pensando, quisiera ver a mi papá más. Yo recuerdo pensando eso y cuando yo llegué a ser pastor, yo dije, yo no quiero vivir así. Sí hay trabajo que hacer y Manuel, lo dijiste bien, sí hay que poner de nuestra parte, ciertamente sí, pero mi parte no es la parte del Espíritu Santo. Yo no lo soy y nunca lo seré. Yo ni siquiera soy el pastor principal. Jesús lo es. Yo ser un subpastor. Entonces, mi trabajo es seguir al buen pastor, escuchar del Espíritu Santo y lo demás será de añadidura. Pastor Carlos Garzón, yo sé que usted ha sido pastor por muchos años y quiero escuchar de su sabiduría también en cuanto al tema. Gracias. Yo creo que hemos escuchado sabiduría muy interesantes, las apreciaciones,
pero quisiera decir lo siguiente, ¿no? Porque cuando hablamos de los mandamientos, de los 10 mandamientos, siempre sabemos que si se quebrantaba uno de esos 10 mandamientos, pues producía muerte. ¿Y por qué cuando hablamos del cuarto no tenemos la misma impresión? Y tú comenzaste, Kyle, hablando sobre el tema de la identidad, ¿no? Hablaste sobre nuestros miedos, nuestros quereres forman la idolatría. Y para mí todo esto tiene que ver con la identidad, ¿no? ¿Quién realmente soy yo? Y tal vez mi pregunta para ti es, porque para mí esa es la conexión realmente profunda, es ¿quién soy yo? Cuando yo puedo tener claro quién soy yo, y ya hemos dicho por lo que hemos escuchado que yo no soy lo que hago, quién soy yo, tal vez eso nos va a ayudar a tener una mayor claridad en cuanto al tema de aprender a tener reposo. Y termino con este comentario. Cuando estuve en Los Ángeles, viví en una comunidad de judía y siempre vi el tema del reposo, pero lo vi práctico. Vi cómo vivían su día de reposo. Y me llamó la atención algo que dijo Arley, disfrutaban el tiempo del día del reposo. Recuerdo que yo estaba en el apartamento, Kyle también vivía en ese mismo edificio, y el viernes antes de las 6 empezaba todo el edificio a cambiar de ambiente, empezaban a llegar risas, se acomodaban en el centro, porque en el centro estaba la piscina, ponían sus mesas, se reunía toda la familia, comían, jugaban, se deleitaban, ¿no? Y de esa manera, y el sábado siguiente, bueno, tenían tiempos de ir a sus sitios de caminar y congregarse, escuchar la palabra. Y yo aprendí algo, ¿no? La identidad es algo que se transmite de una generación a otra. Nuestros valores es algo que se pasa de un lugar a otro. Y tiene que ver con esos momentos donde lo disfruto. Disfruto a Dios, disfruto los seres que amo, como, juego, hablo, etcétera, de una manera muy práctica. Y tal vez la pregunta que necesitamos también responder, uno es la identidad y la segunda es cómo vivo mi vida de reposo. Estoy hablando sobre la comunidad judía, pero cómo yo puedo vivir mi vida de reposo, mi día de reposo, sería mi pregunta. Y conectado con el tema de la identidad, me gustaría saber qué piensas y qué piensan los otros pastores. ¿Cuántos de los participantes tomaron la clase que hicimos en noviembre y diciembre? La clase que hice acerca del discipulado al corazón. Pero comencé estas 7 semanas de discipulado con una pregunta que el Espíritu Santo me hizo a mí hace ya 15, 16 años. Me hizo la pregunta, en medio de un tiempo difícil, en medio de tiempo de yo tratar de desecharme de mi becerro de oro, y no podía, y le supliqué por ayuda. Le dije, Señor, ayúdame. Y el Espíritu Santo me habló y dijo, ¿cómo te sentirías si yo te quitara tu familia, tu ministerio y tu educación? Porque en el momento en mi vida tenía tres de mis 4 hijos, o 2, no creo que la niña había nacido. 2 de mis 4 hijos, estaba estudiando mi maestría y estaba en mi primera posición de pastor. Y eso fue la pregunta que el Espíritu Santo me hizo. ¿Cómo te sentirías si yo te fuera a quitar todo eso y solo te quedaras con la camisa en tu espalda y ya? Y me puse a pensar, porque yo no hallaba en el momento la conexión entre lo que estamos hablando y la pregunta que el Señor me hizo. Y después de unos minutos de haberlo pensado, yo dije, Señor, yo me sentiría sin valor. Y eso es cuando el Espíritu Santo me dijo, ahí está un pensamiento perverso. Lo que tú piensas que es tu becerro de oro, te estoy indicando que es otra cosa. Es otra cosa de lo que tú piensas. ¿Quién soy yo? En ese momento yo pensé, yo soy
mis logros, yo soy mi posición, yo soy mi familia, yo soy. Estas cosas al exterior de mí que a mí me dan valor. Y el Señor me indicó y me llevó a una jornada larga para deshacerme de eso. Eso no pasó de noche a la mañana. Eso fue una jornada larga del Señor seguir identificando ídolos en mi vida. Las cosas que yo pensaba que me daban valor a mí. ¿Quién eres tú? Yo soy mis hijos. Yo soy mi posición. Yo soy mi educación. Yo soy. Y el Señor me estaba diciendo, tú no eres nada de esas cosas. Esas cosas son agregadas a tu vida, pero no son tu identidad. Tu identidad es quien yo te hice ser. Y nada más. Y en ese mismo momento el Espíritu Santo me dijo, tú tienes igual de valor para mí si tuvieras todo o tuvieras nada. Tu valor queda igual para mí, con o sin todo. Y eso es esta conversación que tuve con el Espíritu Santo sacudió mi vida. Comenzó Dios en los siguientes 15 años a quebrantarme, mostrarme toda la idolatría que yo tenía en mi vida. Y estos ídolos, yo las amarraba junto con mi identidad. Y el Señor tuvo que desprenderme de estas cosas. Y eso es el punto que estaba tratando de hacer con el sábado. El sábado, tomar ese tiempo con el Señor para disfrutar la vida, para disfrutar su presencia, es desprenderte de esas cosas, porque muchas veces nuestra identidad, como se ha dicho con los otros pastores aquí, es nuestro trabajo. Y si yo me desprendo de mi trabajo, tan siquiera por un día, tenemos crisis de identidad. Y no se puede reposar. Porque durante el día de reposo estamos pensando, necesito. Y ya se acabó el día. ¿Y cuál reposo? ¿Cuál reposo? Pero cuando puedes desprenderte de estas cosas y decir, ¿sabes qué? La iglesia no va a explotar si no estoy ahí. Mi familia va a estar bien. Mis tareas las puedo hacer después. Porque no cuelgo mi identidad sobre estas cosas, puedo desprenderme y decir, qué bonito día. Voy a ir a jugar y voy a pasar tiempo con el Señor y va a estar bien chido. Y luego después podemos regresar a estas cosas, pero nunca colgamos la identidad sobre estas cosas. Ahora, ahí voy a parar. Quiero escuchar de ustedes. El que quiera, éntrale. La identidad tiene que ver mucho con lo que nunca va a cambiar. Cuando uno ve nuestra tarjeta de identidad, nuestra cédula, hay características que nunca van a cambiar. Nuestro sexo, nuestras huellas. En el Señor, nuestra identidad son cosas que nunca van a cambiar. Y una vez que Dios, que seamos hijos, jamás dejaremos de ser hijos. Ya, nuestra identidad, esas son las cosas que nos hacen parte del ser. Por otro lado, pienso que el pastor es bien cómico, ¿no? Quiere que la gente tenga el día de descanso yendo el domingo, pero él no tiene su día de descanso con su deleite, con su Señor. Ya, él sí le dice a la gente, bueno, ¿y por qué no viene el domingo? No, porque estuve trabajando. No. Y ahí sí saca su versículo, insignia, lema, pero cuando se le aplican a él, él dice, no, pero es que entiendan que esto. Y pues a veces sé que el dinero, el trabajo es sinónimo de dinero, ¿no? Y creemos que si más trabajamos, más dinero vamos a llegar a tener. Y a veces se nos vuelve también esto todo un ídolo. Recuerdo un pastor que escuché que llevó a sus estudiantes de homilética a un cementerio y les dijo, prediquen. Y ellos predicaron sus mejores sermones. Y dijeron, bueno, ¿qué pasó?
Y dijeron, no, no pasó nada. Y él dijo, bueno, hasta que Dios no los levante, no pasará nada. Y eso fue algo que quedó grabado en mi corazón. Yo podré hacer y deshacer, pero nunca haré que un muerto se levante. Hasta que Dios lo haga, el trabajo tendrá un significado. Mientras tanto, no. Bueno, yo pienso que aquí se trata de colgar nuestras coronas, ¿sí? Y tener la identidad que Dios nos ha entregado realmente. Si nosotros conocemos a alguien, ponemos un preámbulo, ¿no? Mira, te presento a José Luis, que es dentista, ¿sí? Te presento al pastor Kyle, que es el doctor en tal, ¿sí? Ponemos una identidad que, que sí tenemos por lo que Dios nos ha entregado y por su misericordia, pero realmente nuestra identidad está basada en lo que Dios nos ha entregado y que somos sus hijos y que nosotros somos una creación hecha por Él, ¿sí? Y que nosotros somos amados y aceptados por Él, pero no viene basado en lo que hemos eh, adquirido con el tiempo que Él nos ha permitido estar en esta vida, ¿sí? Eso es una añadidura que Él nos ha entregado, el poder haber estudiado, el poder llegado a tener logros, eso es una añadidura, pero eso no es nuestra identidad. Pero nosotros remarcamos eso en cuanto a nuestra conexión con la gente, diciendo, mira, esta persona es tal, porque es esto. Y yo pienso que ahí caemos en un gran error, porque yo creo que necesitamos poner un contexto de la gente, sembrándole quiénes son ellos y quiénes somos nosotros en Cristo, como prioridad, como algo verdadero, algo duradero, ¿sí? Porque yo puedo ser dentista, pero se me mutiló una mano y dejé de ser dentista porque ya no puedo trabajar como dentista, pero sigo siendo el hijo de Dios, que es mi verdadera identidad. Totalmente. Yo quiero también añadir lo que mencionaba ahorita, esa mentalidad de esclavitud con la mentalidad de hijos. Creo que tiene que ver mucho con esa identidad que a veces vivimos, porque tal vez aceptamos, sí, somos hijos de Dios, pero adentro hay algo que nos dice, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, porque es la forma de sentirme parte o ganándome esto, pero definitivamente la identidad es lo que Jesús nos da y es hechos hijos de Dios, recibir bueno, la potestad, derecho de ser hijos de Dios. Ahí es donde tenemos que pararnos y vivir nuestra vida. Y me encanta como el pastor Kyle lo mencionaba, porque ese hecho de disfrutar la presencia de Dios o de la presencia de Dios que viene todo, creo que allí es donde está la clave para que nuestra identidad esté en el equilibrio sano, en la presencia de Dios. Y muchas veces nosotros, y en nuestro rol de pastor, nuestra búsqueda de la presencia de Dios se convierte en la búsqueda por la iglesia, porque el Señor me da las estrategias, porque Dios me diga qué hacer, porque Dios bendiga a la gente. Y creemos que eso es buscar la presencia de Dios. Y sí, estamos buscando a Dios, pero se nos olvida disfrutar de la presencia de Dios a un lado de lo que hacemos, dejando a un lado los afanes de que tenemos que lograr o que queremos llegar, y sencillamente disfrutar de la presencia del papá, del padre, de Dios conmigo, de Dios mostrándome su amor, de Dios hablando en mi corazón, de Dios también tratando mi vida, de Dios permitiéndome ver mucho más de Él. Y creo que ahí es donde esa identidad va a ser reafirmada mucho más, es al buscar a Dios en el disfrute de lo que Él es para nosotros. Me gusta el concepto que hemos estado hablando sobre el tema de reposo conectado con mi verdadera identidad, ¿no? Y me gusta algo que dijo Alex, que la importancia de poder tomar, de poder reflexionar, de poder contemplar, la misma que tuvo Dios cuando terminó su obra y contempló que todo era buena. Y a veces nosotros somos como el hijo pródigo, no el que vuelve,
siempre estamos pensando en el pródigo, sino como el que siempre estuvo allí y no se dio cuenta que tenía todo lo que tenía a su disposición, ¿no? Recobrar la habilidad de reconocer lo que tengo en Dios, lo que soy, poder disfrutar mi vida, poder disfrutar mi familia, poder disfrutar la obra que Dios está haciendo o lo que quiere hacer y poder descansar en esa realidad, ¿no? De que Dios es Dios y que Dios está haciendo y permitirme ser recargado y permitirme escuchar y comprender cuál es la dirección que Dios quiere dar a mi vida o al ministerio. Y solamente el poder descansar, tener ese descanso nos va a permitir escuchar y tener esa habilidad de tener una perspectiva correcta. Ahora sé que no es fácil porque tenemos la tendencia a vivir de acuerdo a nuestros miedos, ¿no? Y a nuestros quereres, lo que quisiéramos ver y hacer en la iglesia y alrededor tenemos esa lucha, ¿no? Realmente tenemos que reconocerla, pero mi pregunta final es, ¿qué decisiones hay que tomar para poder establecer ese tiempo de descanso como una realidad en mi vida? O sea, como, sin ser algo legalista, ¿no? ¿Qué necesito hacer para poder usarlo y dejar que Dios entonces empiece a moldear lo nuevo, especialmente en tiempos tan complicados en los que vivimos, especialmente en los tiempos en que vivimos, y especialmente con la lucha que tiene hoy cultural y teológica, espiritual, mental, que hoy tiene nuestra cultura y nuestros hijos, ¿no? O mis nietos en este caso. Esa es mi pregunta final. ¿Cómo hacerlo real? Hay que establecer límites. Necesitamos establecer límites y cumplirlos, porque los podemos proponer, pero realmente no cumplirlos. Otra vez creo que es muy importante es desconectarnos digitalmente, ¿sí? Porque podemos pensar que, listo, sacamos el tiempo, pero estamos conectados a lo digital, estamos conectados al mundo y no a lo que tenemos que estar conectados, que es Jesús, ¿sí? Dice, pues Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Entonces, si nosotros nos descargamos y nos quitamos de todo lo digital, podemos realmente estar en ese deleite que es estar en reposo y contemplar lo que Él quiere que nosotros podamos contemplar. Yo al escuchar esta pregunta que estás haciendo, creo que vuelvo al versículo de Timoteo en donde tener cuidado de mí mismo me está enseñando a que tengo que regresar a preguntarle otra vez a Dios día a día, a pedirle a Dios, Dios examina mi corazón. Y para ser sensato, y no ser un insensato, al preguntarle a Dios, tengo que darle espacio a que Él en realidad me hable y yo le escuche, porque en muchas de las cosas que yo voy a hallarme es que es mi orgullo y mi soberbia la que impiden que yo haga una pausa, a que yo en realidad busque el descanso, pero es el descanso para conectar con Él y conectar con mi familia de una manera intencional. Pero resulta que el orgullo y la soberbia con la que yo puedo estar lidiando en determinados momentos, más fuerte, porque el orgullo y la soberbia están ahí, están presentes en nuestra naturaleza caída, solo que a veces ese mismo orgullo y soberbia no nos permiten reconocer que como ministros o como pastores, en realidad no somos indispensables. Y entonces poder llevar esto a la realidad, llevarlo al día a día, necesita de humillar mi orgullo y mi soberbia al decirle, Dios, examina mi corazón y enséñame. Y entonces ahora sí viene la parte de, ¿y cómo lo hago?
pues sin religiosidad, sino con oportunidad y con ocasión de ser obediente a Dios, en donde yo pueda entender, yo como un hijo de Dios, en esa identidad principal, primaria, que yo como hijo de Dios necesito ese tiempo de descanso, de pausa, en la cual en verdad soy renovado, soy transformado, soy cuidado, soy provisto. Pero si yo no crucifico ese orgullo y esa soberbia, pues tarde o temprano el desgaste, el cansancio y otras cosas que vienen adicionales al hecho de no obedecer el descanso que Dios quiere que tenga, van a cobrarme no solamente el ministerio, probablemente la familia y quizás aún la vida. Y Pastor Diego dice algo muy clave en eso, de que si no priorizo lo que el Señor me hizo hacer, o lo que nos ordena hacer en mantener ese día, ese descanso, entonces me va a costar hasta el ministerio, hasta la familia. Una cosa que yo pienso que algunas personas que están pensando es que, ok, si priorizo el sábado y tomo este día para honrar al Señor, entonces tengo que pasar todo el día en oración. No lo sobre espiritualices, por el amor de Dios. Sí, toma tiempo con el Señor, pero ¿sabes lo que a mí me gusta hacer? Usualmente yo tomo el lunes. El lunes trato los sábados, pero no siempre puedo. Pero los lunes mayormente. A mí me encanta salir con mi esposa solo para estar juntos. Vamos a comer algo en un lado. Vamos a tomar un paseo solo para reírnos juntos, para conectarnos juntos. No lo sobre espiritualices. Sí, debemos pasar tiempo con el Señor todos los días, no solamente en un día de descanso. Entonces, sobre espiritualizarlo, tenemos, como cristianos, tenemos la tendencia de hacer eso. Vamos a la oración. Entonces, tiene que ser desde las 5 de la tarde hasta las 4 de la mañana. Ay, por una vigilia santa. ¿Para qué? Para que Dios te escuche más. Ay, nunca me han gustado las vigilias porque no las aguanto. Pero y tal vez estoy pensando mal acerca de eso, pero para mí las vigilias donde tenemos que estar allí desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana es como lo que Jesús dijo. Los gentiles piensan que Dios los va a escuchar por sus muchas palabras o por sus muchas horas. Y tal vez es algo cultural, yo no me crié haciendo eso, pero pasado la medianoche yo no sirvo para nada. Entonces, si vamos a orar, pues démosle una buena hora, 2 horas, cuando ya estamos despiertos. Y nosotros no, ya son las 2 de la mañana. Ok, hermanos, cierren los ojos. No, pues, ¿cuál orar? Todos están dormidos. No sobre espiritualizar. Podemos orar fuerte, pero podemos tomar un día de reposo, pero dedica tiempo a su esposa, a sus hijos también. No solo al Señor, pero honrar a ellos es honrar lo que el Señor te dio. Y es parte de nuestra comisión de la familia. Y el Señor dio este día también para la familia. Entonces disfruta, juega. Sí, creo que también algo de lo que estamos hablando es bien importante para llegar a ese punto, es soltar la iglesia, ¿sí? Entender que la iglesia es del Señor y no es nuestra. Entender que nosotros eh, no somos quienes podemos hacer todo y, aparte de eso, debemos de dejar ser tan controladores y tener miedo a dejar, ese miedo que a veces tenemos de dejar el control de las situaciones, ¿no? Yo creo que el Señor dirige su iglesia y Él se encarga de todo. Obviamente, si Él nos ha puesto de mayordomos, pues necesitamos enseñar bien a nosotros mismos y enseñar al pueblo para que esto fluya de la manera que es, no como muchas veces lo ponemos, que estamos encasillados ahí y eso va a repercutir en que la misma iglesia, ¿sí?, tienda
a acabarse, porque tú tienes todo tan controlado, ¿sí? Que vas a destruir la iglesia de Cristo, porque no va a haber cómo pasar el batón a la nueva generación, porque no hay esa conexión, porque no tenemos la conexión con Él para poder ni siquiera descansar. Hay algo que a mí, datos curiosos, ¿no? Yo cuando leo los 10 mandamientos y llego al de reposo, es el mandamiento más largo de los 10 mandamientos, es el que Dios se toma el tiempo para explicar. No, esto no. Y yo comienzo a pensar, decir, ¿cuáles eran las tareas que ellos tenían? Y tareas tenemos nosotros hoy en día. Y lo que pienso es en el ser humano. La tendencia del ser humano es desde Moisés hasta nuestros días y hasta nuestros futuros días. Y esto es cuando uno empieza a ver, esta es mi naturaleza, mira, esta es nuestra tendencia a hacerlo. Y tenemos que empezar a reconocer que está mal, pensando en la pregunta que hacía. Una es reconocer que estamos mal. Y otra, esto va a ser una lucha. Esto va a ser, pareciera que no. Cualquiera quiere un día de descanso. Ay, no, claro, yo quiero un día de descanso. Claro, todos queremos una semana de descanso. Pero es una lucha tomarla. Esto es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Y es algo con lo que los hombres en el tiempo de Moisés batallaron. Es algo con lo que nosotros vamos a estar batallando. Y es algo con lo que futuros pastores batallarán. Entonces, por un lado es siempre estar como midiéndonos, ¿no? Siempre estar como evaluándonos, revisando, porque en el momento en el que creamos que ya lo estamos haciendo bien, volvemos otra vez a desviarnos. Entonces, como decía Diego, ¿no? Estar revisando, evaluando, venga, ¿qué pasó, Dios, otra vez? Porque es nuestra tendencia, y con esta tendencia vamos a estar luchando toda nuestra vida. Y el día de reposo, el día de descanso, es mucho más de lo que llegamos a imaginar. Él es nuestro verdadero descanso. Él es nuestro verdadero deleite. Es Él. Y si no encontraste deleite en Él, vas a buscar otras fuentes donde tomar para deleitarte. Pero no te vas a saciar, como Jesús le dijo a la mujer samaritana, ¿no? Si tomas de otras aguas, estas aguas te van a volver a dar sed. Yo soy el agua viva. Él es nuestro verdadero descanso, Él es nuestro verdadero deleite. En Él se vivifica el día de descanso, se vivifica el tiempo de reposo. Antes de las palabras finales del pastor Kyle Bauer, yo creo que el llamado que Dios nos está haciendo en este tiempo es reconocer la importancia de ese día de reposo, no solo por nosotros, sino por la preservación de nuestra familia y la preservación de nuestra comunidad, ¿no? Porque es la única manera en la que tenemos la habilidad de conectar el corazón y la mente de nuestras esposas, nuestros hijos, etcétera. Y al mismo tiempo es el único momento en que tenemos la habilidad consciente y de poder pasar valores, de pasar conocimiento, de pasar experiencias que son valiosas y que ellos van a llevar el resto de sus vidas. Si sacrificamos el día del reposo, estoy entendiendo, pues estamos sacrificando realmente el futuro de generaciones, nuestras familias y nuestro propio ministerio. Tenemos el peligro de tener eso un ídolo, estar formando un ídolo. Y algo de lo cual debemos cuidarnos. Eso es lo que me está quedando de escuchar todas estas reflexiones, Pastor Kyle. Excelente. Agradezco la participación de todos ustedes. Todos tuvieron cosas buenísimas que decir y sí, estamos sacrificando, si lo hacemos, estamos sacrificando nuestra identidad en las cosas. Y si no lo hacemos, estamos sacrificando el ministerio y la familia. Entonces, Dios así creó el ritmo de vida. Y Dios, quien nos creó a nosotros, sabe mejor cómo debemos de funcionar como seres humanos. Por eso lo puso en los mandamientos. Yo estoy persuadido de que lo puso en los 10 mandamientos porque si no lo hiciera, jamás lo haríamos. Y aún estando allí, casi no se hace. Entonces, pero lo pone y
concluyo con eso. Dios pone de lo que hemos hablado hoy, de tomar ese día de reposo, de igual de importancia, de no engañar a la esposa, de no matar, de no tener otros dioses, de no deshonrar a tus papás. Lo puso de igual importancia y eso nos dice mucho. No es una sugerencia, es un mandamiento. Entonces, háganlo y dicen, no tengo tiempo. Mira cómo Dios te va a responder. Solo pruébalo. A ver si Dios no es fiel. Vamos a ver. Entonces, implementenlo y van a ver. Entonces, muchísimas gracias, Carlos. Te lo dejo a ti para cerrar y muchas gracias para todos. Pues solamente decirle a todos los oyentes que todos los videos se encuentran en YouTube y si usted va a YouTube, le sugerimos que usted coloque allí, regístrese para que usted pueda compartirlo con otros y al mismo tiempo nos permita seguir difundiendo la palabra y charlas como estas que son de gran valor para la vida y la comunidad cristiana y en este caso para líderes y pastores. Así que el Señor les bendiga y nos continuamos viendo a través de Comprensión de los Tiempos. Gracias, pastores, por su presencia, sus comentarios. Señor les bendiga.